¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en esta tercera clase del taller preprofesional 1 Electricidad. Soy el profesor Nicolás Reynoso. Bien, empecemos. En la clase de hoy hablaremos sobre lo que es un circuito abierto y un circuito cerrado, cuál es su diferencia, elementos de protección en instalaciones eléctricas, muy importante este tema, a qué vamos a llamar cortocircuito y qué es una sobrecarga. Un circuito abierto es aquel por el cual no circula una corriente eléctrica, por estar interrumpido o incomunicado. En este circuito la lámpara no enciende, ¿sí? Acá tenemos un circuito abierto, es este el de acá abajo, ¿sí? Tenemos una fuente de energía, tenemos una lámpara y tenemos un interruptor. Este es el símbolo de interruptor. En este circuito el interruptor, como ven, está abierto, es decir que la corriente llega hasta este punto y como está abierto no puede seguir circulando hacia la carga, es decir hacia la lámpara. Acá tenemos un circuito cerrado y tenemos acá un diagrama donde se nota bien la diferencia entre uno y otro. El circuito cerrado es aquel por el cual circula la corriente, ya que el interruptor se encuentra permitiendo el paso de la corriente eléctrica. En este circuito la lámpara sí enciende. Y acá tenemos otra simbología que podemos encontrar en los libros, ¿sí? Tenemos un interruptor hecho de forma gráfica con un dedo que lo está accionando, ¿sí? Tenemos el símbolo de pila y tenemos el símbolo de lámpara. Cuando la lámpara está encendida, decimos que el circuito está cerrado. ¿Por qué? Porque está transmitiendo tanto el positivo como el negativo hacia la carga, hacia la lámpara. Por lo tanto, va a funcionar, va a encender. Vamos a hablar ahora de los elementos de protección en las instalaciones eléctricas, ¿sí? Este gráfico que tenemos acá nos está simbolizando lo que es una puesta a tierra. Acá encontramos un interruptor diferencial o conocido comúnmente como disyuntor, pero se llama interruptor diferencial. Y acá encontramos una caja o un tablero seccional, ¿sí? Donde tenemos un interruptor termomagnético, mal llamado llave térmica, y un interruptor diferencial como el que tenemos acá a la derecha. A describir a cada uno, ¿sí? Bien. El interruptor termomagnético o ITM en forma reducida tiene como función desconectar o abrir el circuito cuando por el circuito circula una corriente, una intensidad medida en amperes mayor para la cual está fabricado, evitando una sobrecarga en los conductores, que son nuestros cables. Se lo llama termomagnético porque utiliza una lámina bimetálica, es decir, con dos metales de diferente composición, que a una cierta temperatura se dobla solita por reacción de la temperatura, abriendo el circuito. Por otro lado, posee un electroimán que detecta voltajes muy elevados o cortocircuitos. Se exige en toda instalación de vivienda que por lo mínimo tengan un interruptor termomagnético para iluminación y otro interruptor termomagnético para los tomas corriente. Este interruptor termomagnético protege a la instalación. Acá tenemos una fotito y una descripción de todos los parámetros o información que podemos encontrar en nuestro interruptor termomagnético si lo vemos de frente, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es este número, el 25, ¿sí? Y la C, la inicial C, vendría a ser la curva de disparo. La curva de disparo hace referencia a lo que es la sensibilidad que tiene mi interruptor termomagnético. Hay
interruptores más sensibles que otros, es decir, que van a saltar en menor tiempo debido a esta clasificación. Y el número indica la cantidad de amperes que va a soportar este interruptor termomagnético, ¿sí? Vienen de 16, de 10, de 16, de 20, 25 amperes, ¿sí? A esta corriente, a esta intensidad de corriente, el interruptor termomagnético va a saltar. Eso me está diciendo. Bien, continuando. El interruptor diferencial es otro artefacto de protección que es obligatorio colocar en todas las instalaciones eléctricas y tiene como misión abrir el circuito cuando se produce una salida indeseada, una fuga de corriente fuera del circuito al que están protegiendo. El interruptor diferencial sensa o detecta permanentemente que la corriente que entra al dispositivo sea igual a la que sale. Sus características principales son la corriente máxima admisible y la sensibilidad con la que actúa. Este interruptor diferencial, este artefacto de seguridad, protege al operario, protege a toda persona que entre en contacto con esta instalación eléctrica. Y acá tenemos una imagen, ¿sí? En el interruptor diferencial nos está diciendo que es de 2 polos y soporta una corriente admisible hasta 63 amperes. Es decir, que si detecta 64 amperes, este interruptor diferencial va a activarse y va a abrir el circuito. Después acá, en esta parte, vendría a ser superior izquierda del interruptor diferencial, tenemos un botón. Ese botón sirve para en cualquier momento poder tocarlo, ¿sí? Y poder darnos cuenta que está funcionando ese interruptor diferencial. Si nosotros tocamos ese botón, automáticamente va a saltar y va a abrir el circuito del interruptor. Ese es un mecanismo de control del interruptor diferencial. Bien, continuando con los dispositivos de seguridad, encontramos a la puesta a tierra, o PAT en su forma abreviada, ¿sí? La puesta a tierra está formada por el conjunto de dispositivos que permiten vincular con la tierra al conductor de protección. Para evitar una descarga eléctrica, se exige a los fabricantes de que todos los equipos o artefactos con partes metálicas dispongan de conexión para toma a tierra, ¿sí? Identificada por un color de cable verde con amarillo, ¿sí? Por lo general es verde con una línea amarilla. Esta puesta a tierra va a proteger a las personas de contactos indirectos con la corriente eléctrica, ¿sí? Un toma corriente, que es el mal llamado enchufe, ¿sí? Tiene 3 clavijas. Una es de fase, una es de neutro y la que está en forma horizontal es de puesta a tierra. Ahí se va a conectar el cable verde-amarillo que va a recolectar a todas las puestas a tierra que están en la casa y la van a derivar mediante una jabalina al suelo, a la tierra. Cuestión que si algún artefacto tiene alguna fuga que no es detectada por el interruptor diferencial, esta fuga se transmita directamente a tierra y no sea la persona o el operario que está utilizando ese artefacto el que reciba la descarga. Bien, vamos a ver qué es un cortocircuito. Un cortocircuito se produce cuando entran en contacto eléctrico dos partes de la instalación que se encuentran a distinto potencial o distinta polaridad. El caso más habitual es cuando entran en contacto dos fases de diferentes circuitos o una fase y un neutro del mismo circuito.
Es una de las principales causas de accidentes eléctricos e incendios. Con esto hay que tener mucho cuidado. Siempre que vemos una noticia por la tele o leemos un periódico, encontramos noticias de incendio. Cuando los bomberos van y peritan el lugar, la mayoría de las veces es por una falla eléctrica, un cortocircuito, dice. Es decir, que la instalación se sobrecalentó o agarró y entraron en contacto diferentes fases de circuito o bien fases y neutros del mismo circuito y se produjo un cortocircuito. Acá tenemos una imagen que representa lo que es el cortocircuito, chispas, calor. Bien, continuando, encontramos lo que es la sobrecarga. Y miren lo que son todos estos postes llenos de cable que por ahí vemos en nuestros barrios o vemos en el centro de las ciudades. La sobrecarga se produce cuando por una línea eléctrica circula una corriente, una intensidad medida en amperes mayor que la intensidad para la cual fue desarrollada. Se produce por lo general cuando falla la aislación plástica del conductor debido a la gran temperatura que desarrolla o a la alta temperatura que desarrolla. Ejemplo de una sobrecarga son los prolongadores que utilizamos en invierno y conectamos la plancha, la estufa, el caloventor, el televisor, todo a un mismo prolongador. Ahí estamos teniendo sobrecarga, porque ese prolongador y esa instalación que tiene el prolongador quizás no está dispuesta para recibir tanta carga, para entregar tanta corriente al mismo tiempo. Ahí se produce la sobrecarga y también nos lleva a un cortocircuito y nos puede llevar a un accidente doméstico como es un incendio. Con esto llegamos al final de esta clase, ¿sí? Espero que hayan entendido, que les haya gustado. Cualquier cosa me dejan sus comentarios que se los respondo. Cualquier consulta la pueden realizar al correo que figura acá en la placa. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Saludos.